Bienvenidos, bienvenidos. En un momento comenzamos. 2 minutos. Saludos, Gustavo, Antonio. Ahorita comenzamos, ahorita comenzamos. Es para empezar puntuales. Voy a ir compartiendo ventana. Me pueden avisar si ya está el link. ¿Pueden ver mi presentación? Ahí está ya. Muy bien. Entonces, ahí está. Les voy a quitar la parte de abajo. Ok, bueno, pues vamos a comenzar, son las 2. Bienvenidos todos a este día de CircuitPython. Mi nombre es Andrés Abás y soy cofundador de Electronic Arts. Electronic Arts es una empresa de hardware libre y hoy les voy a hablar sobre haciendo hardware para CircuitPython. Es una charla en la que les voy a explicar cómo pueden ustedes crear sus propias tarjetas para que sea compatible con CircuitPython. Hoy estamos celebrando el día de CircuitPython y pues la idea es que con esta charla ustedes puedan llevar su hardware a CircuitPython para que sea compatible, para que lo puedan utilizar. Algunas sugerencias que nosotros recomendamos para utilizar, cuáles son los microcontroladores que pueden utilizar y pues puedan utilizarlo. ¿Quiénes somos? Pues bueno, presento, soy como parte de Electronic Arts, soy ingeniero de electrónica por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Actualmente soy el director general de Electronic Arts. También soy cofundador de Inventor House, que es un hackerspace en México. Y actualmente me dedico a crear sistemas embebidos dentro de Electronic Arts, que es una empresa que desarrolla productos de electrónica para Internet de las Cosas, para educación y para seguridad. Bueno, la primera que quiero hablarles es sobre qué necesitamos para crear tarjetas para CircuitPython. Lo primero que necesitamos es básicamente dos cosas, ¿no? Software y hardware, que es lo que vamos a unir. En la parte de software necesitamos conceptos básicos de programación, porque vamos a utilizar un lenguaje de programación, vamos a generar una serie de variantes para nuestras tarjetas y requerimos conceptos básicos. Si ustedes ya saben programar en C y sobre todo si saben programar en Python, pues va a ser muy fácil para ustedes utilizar esta CircuitPython. Necesitamos que utilicen Git o un cliente de Git, puede ser el de GitHub, puede ser GitKraken, hay un sinfín de clientes, o directamente la terminal de Git. ¿Por qué? Porque CircuitPython se encuentra en un repositorio en GitHub que ustedes pueden clonar y ustedes deben de tener en su computadora para poder hacer su compilación y también en un momento colaborar con CircuitPython. Su máquina debe de tener Make para poder hacer la compilación. Deben de tener el repositorio de CircuitPython. De preferencia, en lo personal, recomiendo Mac o Linux para utilizarlo. La verdad es que nunca lo he utilizado con Windows. Teóricamente debería de poderse utilizar. Más adelante lo veremos cómo se podría hacer. Pero en lo personal yo siempre lo he compilado en Mac o en Linux y es la manera más fácil y sin tantas complicaciones. Necesitamos un editor de código y en la parte del hardware, bueno, necesitamos el esquemático de su tarjeta, la PCB y un programador para su tarjeta, que normalmente este tipo de programadores, pues bueno, es un J-Link o un Blackmagic, ese tipo de programadores que son SWD, pueden utilizarlo sin problemas.
Bueno, cuando hablamos de sistemas operativos, para compilar CircuitPython o software, en lo principal, como les mencionaba, yo recomiendo Linux o Mac. En lo personal, yo siempre he compilado estas versiones. En algún momento intenté hacerlo en Windows. La verdad es que es una parte complicada. Teóricamente, y lo pongo al final de esta diapositiva, ustedes pudieran hacerlo en Windows con la herramienta que se llama Sidwin, pero la verdad es que nunca lo he probado. Teóricamente, Sidwin porta muchas de las herramientas que ustedes necesitan, que son, por ejemplo, Make, que es, por ejemplo, GNU, ARMembed, el ToChain y Python 3. Python 3 es completamente compatible con Windows, pero parte de las herramientas de Make sí necesitan instalar este tipo de configuraciones. La otra opción pudiera ser que ustedes virtualizaran uno de estos sistemas operativos, principalmente Linux, que es lo más fácil. Una vez que tenemos esta base de configuración, nosotros debemos de clonar nuestro repositorio. Aquí coloqué algunas imágenes con instrucciones de lo que deberíamos de hacer. Simplemente hacer un git clone del repositorio de CircuitPython que se encuentra en GitHub. Una vez hecho eso, nosotros debemos de sincronizar una serie de submódulos. Estos submódulos son otros repositorios básicamente que complementan a CircuitPython para que pueda trabajar y para que se pueda compilar. Una vez hecho esto, debemos hacer la compilación del compilador básicamente, que es el MPI, para que podamos generar nuestra tarjeta. Y una vez hecho eso, podemos generar una tarjeta o un port que se les llama. Estos ports son las distintas variantes de tarjetas que ya existen y que nosotros vamos a tratar de crear para nuestra esquemático, para nuestra tarjeta en específico. Para poder hacerlo, simplemente se manda a llamar al comando make board, el nombre de la tarjeta que nosotros hemos definido dentro de una carpeta, que lo vamos a ver más adelante, y se compila. Esto sería una prueba básica para saber que nuestro CircuitPython se ha instalado correctamente y que podemos compilar otras tarjetas. Una vez hecho esto, entonces debemos de empezar a configurar nuestras tarjetas. Esto es súper importante porque puede pasar que nosotros tratamos directamente de compilar nuestra tarjeta y falla, pero puede ser que en realidad nunca nuestro compilador estuvo completo o no tenemos todas las herramientas necesarias para compilarlo. Por eso es muy recomendable que primero hagan este ejemplo de compilación y si les funciona, entonces empezar a hacer configuración con su propia tarjeta. Para aprender más sobre cómo construir CircuitPython, pueden entrar al link que dejo abajo, que está en el sistema de Adafruit, y vienen todas las instrucciones paso a paso de cómo empezar a configurar CircuitPython y también lo vamos a ver aquí más adelante. En cuanto a editores de código, bueno, la verdad es que en esa parte hay un montón de editores y cada quien puede tener su gusto. En lo personal yo utilizo Visual Code. Visual Code es abierto, bueno, es gratuito completamente. Tiene un muy buen soporte, tiene bastantes plugins, es compatible con Python, puedes instalarle plugins para que soporte otros lenguajes. Es bastante ligero, la verdad. Y bueno, tiene bastantes complementos. En lo personal yo lo utilizo bastante porque, bueno, podemos compilar incluso directamente con Arduino. Tenemos herramientas de depuración o de debugging que podemos hacerlo por medio de CWD. Y bueno, tiene un montón de complementos para compilación, para indentación, para la parte de autocompletado. Entonces, es una idea que en lo personal recomiendo bastante. Es multiplataforma, está en Mac, Windows y Linux. Pero si no, también hay otros como Atom y otros que cada quien podría completamente utilizar, ¿no? Es necesario tener un editor de código. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a editar código en algún momento. También vamos a necesitar en otro momento para algunas tarjetas el bootloader UF2. El bootloader UF2 es un bootloader de reciente generación, de última generación, que fue creado por Microsoft y está soportado por Adafruit y algunas otras empresas, que principalmente es un bootloader que entrega muchos beneficios en comparación a los anteriores bootloader que existían. Actualmente este bootloader es compatible solamente con algunos de los microcontroladores que voy a mencionar. Y más tarde Josué Isen de Guatemala va a hablar específicamente del UF2. Entonces por eso no profundizaré mucho en este tema. De todos modos, si no tienen tiempo de ver la charla de Josué, pues bueno, les dejo el repositorio del GitHub y para que lo puedan experimentar. Principalmente las ventajas es que te crea una memoria USB o un dispositivo de almacenamiento masivo en el que simplemente arrastras y sueltas este archivo UF2. Entonces, para productos finales,
es muy interesante porque puedes actualizar de una manera muy sencilla. Incluso el usuario final puede hacerlo sin tener que tener un programador como un J-Link o algo por el estilo. Y en alguna de sus versiones es compatible con Arduino. Les digo, si quieren ver más sobre esto, Josué más tarde a las 4 estará hablando de esto. Y bueno, vamos a la parte del hardware. Una vez que ustedes ya tienen su entorno trabajando para trabajar con CircuitPython, pues ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo voy a la parte del hardware? ¿Qué debo de tener en el lado del hardware si yo quisiera utilizar una tarjeta con CircuitPython? Bueno, estos son algunos de los microcontroladores soportados actualmente por CircuitPython. La verdad es que básicamente se podría aportar muchos microcontroladores de otro tipo, pero bueno, todo es cuestión de que la comunidad lo haga ese port y que se ponga a trabajar en esa parte. Pero estos son los que actualmente ya están soportados y que sin problema ustedes podrían trabajar con ellos y utilizar las tarjetas. El primero de ellos es el SAMD21, un microcontrolador que en lo personal me gusta demasiado y que yo siempre he mencionado que es pues la siguiente generación en cuanto a microcontroladores populares que viene a reemplazar a los Atmega 328, a los 2560, que venían los Arduino Uno, que venían los Arduino Mega. En lo personal, creo que este microcontrolador es muy poderoso para lo que tiene un bajo costo, es un procesador Cortex M0 ARM de 32 bits, 48 MHz de velocidad. Arduino actualmente lo utiliza en la familia MKR. Adafruit también tiene algunas de esas tarjetas en la familia Father. Y es un microcontrolador de bajo consumo, es completamente compatible con Arduino, hay un core de Arduino específicamente para SAMD y hay algunas modificaciones de este core, por ejemplo el de Electronic Arts que soporta otras variantes como la versión SAM-L21 o la SAM-R34 o la SAM-D51 que vamos a hablar más adelante. A pesar de que aquí en la fotografía se ve que es un encapsulado VGA, la verdad es que hay encapsulados QFN y QFP que se pueden muy fácilmente soldar y para la parte del hágalo usted mismo es muy fácil de implementar. La verdad considero que se está empezando a utilizar ampliamente dentro de la comunidad y muchas de las bibliotecas de Arduino y de CircuitPython están completamente funcionales para este microcontrolador y pues bueno, tiene puerto USB nativo por una de esas cosas también. El siguiente de ellos es el SAMD51, este es como el hermano mayor de SAMD21. Igual es un microcontrolador de 32 bits ARM, es un Cortex M4 que trabaja 120 MHz. También es en algunos core como el de Adafruit o como el de nosotros de Electronic Arts, algunos core de Arduino es completamente compatible y ustedes lo pueden programar. Hay algunas de estas tarjetas que, por ejemplo, versiones de Arduino Mega que se han creado con este microcontrolador SAMD51 y que es un microcontrolador bastante poderoso, bajo consumo y que ustedes pueden utilizar con CircuitPython actualmente. El siguiente, este es un microcontrolador que en lo personal considero que se le ha dado poca promoción y que tiene muchísimo potencial, es el NRF52840. Seguramente tal vez ustedes han trabajado con la familia NRF, recuerdan la familia NRF52832, que es un microcontrolador de Bluetooth, que pues bueno, tenía un puerto serial para programación. Principalmente esta nueva versión trae un puerto USB nativo, es un Cortex M4 a una velocidad de 64 MHz, en comparación con el SAMD51 ustedes pueden decir que es un poco más lento. Pero algo muy interesante de este microcontrolador es que tiene una memoria de 1 megaflash, de un megabyte. Esto, pues la verdad nos da para poder hacer aplicaciones muy grandes. Por ejemplo, ahorita actualmente son del tipo de Machine Learning o de almacenamiento. Y esto nos permite, la verdad, tener muy buena memoria, que es un poco raro en este tipo de microcontroladores. Normalmente necesitamos una memoria externa para aplicaciones que necesitamos más almacenamiento. Y podemos hacerlo, es compatible con Arduino actualmente. Por ahí hay varias cores de Arduino. Por ejemplo, este microcontrolador lo utiliza Arduino en el Nano Ble y tiene un core que es de Mbed, que está basado en Mbed. Pero también, por ejemplo, por ahí Sandeep y Adafruit tienen otro core que también es compatible con este tipo de microcontroladores. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero en cuanto a CircuitPython también es soportado completamente. Es bajo consumo, podemos obtener el consumo del orden de los, si no me recuerdo, de los micros o nanoamperes en bajo consumo.
Y bueno, es Bluetooth y Zigbee. La verdad, hay varios de estos módulos, los vamos a ver más adelante, que ya están, ustedes lo ven ahorita como muy difícil de soldar igual en la fotografía, pero hay módulos ya con certificación FCC y con un footprint mucho más fácil de soldar. Otro microcontrolador que es poco nombrado, pero también es soportado por CircuitPython, es de la familia de IMX de NXP. NXP es una familia que sobre todo en Estados Unidos se utiliza bastante, sobre todo la familia LPC, toda esa parte. Y bueno, esta familia viene a ser una familia bastante poderosa y económica relativamente. Es también una familia de ARM a 500 MHz. Si se dan cuenta, tiene un poco menos de memoria, pero normalmente se puede utilizar en conjunto con una memoria SPI. Es bajo consumo y es compatible con Zephyr y con CircuitPython. Este tipo de controladores, pues bueno, tiene aplicaciones ya más del tipo industriales o más avanzadas, pero si ustedes están buscando un tipo de aplicación de este tipo en el cual utilizar CircuitPython, creo que es una excelente opción y también tiene empaquetados relativamente sencillos de soldar. Otro controlador muy popular y de una empresa que también principalmente me he estado entrando últimamente es STM, el STM32. STM sabemos que tiene con la familia Cortex básicamente años trabajando. El controlador que actualmente soporta CircuitPython, que yo estuve checando, es el STM32 Cortex M4, que trabaja a una velocidad de 100 MHz. Y si ustedes están buscando que trabaje con CircuitPython, puede hacerlo. Y también hay una versión de Arduino que se llama STM-Duino, que también les permite programarlo vía Arduino. Menciono estas partes de que algunos son compatibles con Arduino, porque seguramente, bueno, en electrónica buscamos que nuestras tarjetas sean compatibles con varios tipos de lenguajes. Esto es interesante porque al final el usuario puede decidir con qué lo desea programar, con CircuitPython, con Arduino o con el IDE oficial de la empresa. Esto le da mucha versatilidad a un producto, a una tarjeta de desarrollo, para que las personas pues, puedan programarlo con el lenguaje que más se sientan cómodos. Entonces, por eso me parece interesante mencionarlo, aunque es un taller de CircuitPython, mencionar que este tipo de compatibilidad y este tipo de cosas que ustedes pueden hacer con diversos lenguajes. Una parte que ustedes deben de considerar es la parte de la memoria. Una principal desventaja de CircuitPython es que nos va a demandar demasiada memoria. Al ser un lenguaje interpretado, siempre se está ejecutando y es un lenguaje que no se compila al final. Entonces, esto nos va a hacer que bastante de la memoria esté ocupada. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los microcontroladores, a excepción de, por ejemplo, el NRF, tienen muy poca memoria. Entonces, esto les va a dar para relativamente poco espacio para ejemplos. Entonces, lo que hizo CircuitPython fue unirse, bueno, o agregar la funcionalidad de utilizar memorias SPI Flash. Este tipo de memorias son muy fácil de encontrar en diversas tiendas y es como la manera de más bajo costo y más sencilla para obtener almacenamiento extra en un microcontrolador. Algunas de las tarjetas, este tipo de memorias trabajan por medio de SPI, algunas trabajan por medio de, o sea, variantes de SPI que son SPI, Dual SPI o Quad SPI, que bueno, esto nos permite mayor o menor velocidad. Este tipo de memorias principalmente las utiliza CircuitPython para almacenar las bibliotecas que nosotros utilizamos en CircuitPython. Al momento de que nosotros vayamos incrementando las funcionalidades de nuestra tarjeta o que vayamos agregando periféricos, sensores o actuadores, nosotros vamos a ir llenando la memoria. Entonces CircuitPython nos permite que esas bibliotecas se almacenen en esta memoria SPI Flash. Y ya dependiendo de nuestro microcontrolador, pues bueno, será el límite de la memoria que podamos colocarle. Nosotros podemos especificar cuáles de estas tarjetas, identificar en el mundo de CircuitPython cuáles tarjetas tienen memoria SPI y cuáles no. Normalmente las tarjetas que tienen una memoria SPI se les denomina Express, que si ustedes las buscan en la tienda de Adafruit o en algunas otras tiendas, van a encontrar variantes que son Express y otras que no. Básicamente la diferencia es que unas tienen memoria SPI y otras no. Y estas Express son específicamente creadas para CircuitPython y para que puedas utilizar todo el bundle de bibliotecas que vienen por default en CircuitPython.
Algo a tener en cuenta, bueno, si les preocupa la parte de la memoria, es que hay versiones de CircuitPython que no incluyen por default todas las bibliotecas y que tú puedes ir agregando manualmente conforme las necesites. Hay un sistema también de actualización de paqueterías y hay un sistema de instalación de un bundle básico de bibliotecas. Tener en cuenta esta parte a la hora de crear nuestras tarjetas y de qué tantos sensores, actuadores o periféricos externos que vayamos a agregar requieren, ¿no? Una que yo les recomiendo principalmente es la QD25Q16C. Esta memoria SPI es muy fácil de encontrar, sobre todo en México, en Mouser. Es muy económica, pero también lo pueden encontrar con proveedores chinos. Es actualmente compatible y, bueno, soporta SPI, Dual SPI y Quad SPI. Trabaja de 2.7 a 3.7 volts, 3.3 volts. Y algo interesante también es que hay bibliotecas de Arduino con las que también ustedes pueden utilizarlas para almacenar alguna otra información. No solamente nos sirve para almacenar bibliotecas de CircuitPython, sino también nosotros podemos almacenar hojas de Excel, archivos TXT o algún otro tipo de archivo. Estos tipos de memorias, la verdad es muy fácil portarlos a otras memorias porque básicamente todas tienen el mismo pinout, o sea, todos tienen el mismo número de pin y es el mismo nombre. Entonces la verdad es que es un estándar a nivel en cuanto a la industria. Y si ustedes quieren saber cuáles son las memorias soportadas actualmente por CircuitPython, que ustedes no tendrían que portar o que no tendrían que hacer modificaciones, pueden encontrarlas en el repositorio de GitHub en la sección de External Flash y Device.h. En este archivo se encuentran todas las variantes de memoria que ustedes pueden de manera sencilla utilizar con CircuitPython. En cuanto a la parte de documentación, una vez que nosotros tenemos creado nuestra tarjeta, que ahorita vamos a ir a ver cómo se crea, es importante crear, hay una parte de una página que se llama circuitpython.org, que es la página oficial donde se encuentra todo el contenido desde bibliotecas y tarjetas que soportan CircuitPython. Una vez que ustedes tienen, pues bueno, su tarjeta portada, en un determinado momento ustedes tal vez quieren que se publique directamente en circuitpython.org o que esté en el repositorio de CircuitPython. Esto lo hacen por medio de pull request en GitHub. Esto se hace una serie de pruebas para que sea compilable dentro de CircuitPython. Se acepta y una vez que es aceptado, ustedes pueden solicitar que se agregue a circuitpython.org. Una parte muy interesante de circuitpython.org es que una vez que ustedes están ya en esta página, ustedes pueden descargar, si lo ven del lado derecho una imagen, ustedes pueden descargar el UF2 o el binario que se requiere para que corra CircuitPython tu tarjeta. Esto es muy interesante porque al nivel de un usuario que tal vez no tiene las herramientas para compilar o que no sabe cómo compilar CircuitPython, pero sabe cómo usar o quiere aprender CircuitPython, esto es una manera muy sencilla de cómo puede instalar la tarjeta, porque esta página les va a proporcionar los binarios descargables, incluso en diversos lenguajes. La comunidad de CircuitPython se ha dedicado a traducir todas las versiones de CircuitPython al inglés, al español y a algunos otros lenguajes. Y entonces ustedes pueden, en este momento, si tienen un producto para al público en general o en una tienda, pueden enviar a sus compradores a esta página y descargar. En este ejemplo vemos una de nuestras tarjetas que es Miau Miau, que de hecho fue la primera tarjeta que nosotros contribuimos a CircuitPython y fue la primera tarjeta que no era oficial de Adafruit o que no era de Adafruit y que se ingresó a CircuitPython. Esto para nosotros, pues la verdad es muy interesante y de ahí se empezaron a agregar más tarjetas, ¿no? Entonces, pues mencionar que una tarjeta de Latinoamérica fue una de las primeras que externamente del entorno de Adafruit fue agregado, pues fue Miau Miau y es una tarjeta latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes también quieren agregar su producto a circuitpython.org, muchas veces la comunidad dentro de CircuitPython o de Adafruit lo hace automáticamente al ver que fue aceptada tu tarjeta en el repositorio de CircuitPython, pero también muchas veces tú tal vez lo puedes hacer, tienes una mejor fotografía de tu producto y tienes una mejor descripción, entonces lo haces directamente tú. Entonces, pueden hacerlo. Hay otro repositorio que se llama CircuitPython-org,
que ahí es donde se almacena esta página y ustedes pueden contribuir para que esté su tarjeta. Ahora voy a mostrarles, una vez que está clonado este repositorio, voy a dejar un momento de compartir para mostrarles mi ID. Y les voy a mostrar básicamente conceptos básicos de cómo ustedes pueden portar CircuitPython. Espero que ya puedan ver mi ID. Ahorita lo voy a acomodar. Ok, estoy ya en el ID. Estoy usando aquí actualmente Visual Code. Yo lo que hago normalmente es abrir toda la carpeta de CircuitPython, que se ve acá a la izquierda. Ahorita yo estoy viendo, por ejemplo, el código de conducta. Y este es el repositorio como queda en la parte de CircuitPython. Una vez hecho esto, yo voy a correrlos en mi terminal, la parte de, pues se podría decir de los comandos que les había mencionado anteriormente para saber que está ejecutándose correctamente Python. Una vez hecho esto, yo voy a ir a la sección de ports. Los ports son todas las versiones de microcontroladores que CircuitPython soporta. Algunos de estos no los mencioné, por ejemplo, no mencioné Unix, o que es Linux, que de eso va a hablar Gustavo Reinaga más tarde, que principalmente son para tarjetas, por ejemplo, como para Raspberry Pi y algunos tipos de cosas, que, bueno, en su momento hablará Gustavo Reinaga más adelante en estas charlas, por eso no lo consideré mencionarlo. Aquí vemos, por ejemplo, la familia de Atmel SAMD, el SP32S2, tenemos el Litex, tenemos la familia de Mix E10, el NRF y de CTM. En otro momento yo puedo elegir, por ejemplo, aquí voy a poner Atmel SAMD y en esta parte me va a dar del lado izquierdo, me van a aparecer una sección que dice Boards. Los boards son todas las tarjetas que actualmente están con SAMD. SAMD incluye SAMD 21 y SAMD 51. Algunas de estas tarjetas vamos a verlo como Arduino MKR 1300, el MKR0. Por ejemplo, esta es una de nuestras tarjetas que es la VAS Pro Mini M0. Pero también, por ejemplo, podemos ver algunas de Adafruit, que por ejemplo aquí vemos la Circuit Playground Express. Por ejemplo, esta tarjeta incluye una memoria CPI, porque es una versión Express. Vemos, por ejemplo, algunas otras de nosotros, que por ejemplo es Scornavos Makech. Vemos algunas de la familia Father, que también, por ejemplo, vemos Father Basic y Father Express, que básicamente la diferencia entre estas dos, vamos a decir, es la parte de la memoria CPI. Vamos a, por ejemplo, utilizar una de estas tarjetas. Voy a mostrar algunas de las tarjetas que nosotros hemos portado para dar una idea de cómo se utilizan. Por ejemplo, yo voy a utilizar ahorita una de las más recientes que portamos en cuanto a familia SAMD y voy a abrir la NFC Copycat. Cada una de estas tarjetas, bueno, de estas carpetas, incluyen lo que son 4 archivos, que es el board.c, el mpconfig.h, el mpconfig.mk y el pins.c. Estos archivos nos definen cómo está configurada nuestra tarjeta. Nosotros debemos de tener claro nuestro esquemático o nuestra PCB para saber cuáles son los pines que estamos utilizando en nuestra tarjeta, para saber cuáles son los puertos o periféricos, por ejemplo SPI, I2C o serial que estamos utilizando en nuestra tarjeta. El primer archivo que nos vamos a encontrar es board.c. Este archivo básicamente lo que nos permite es configurar nuestra tarjeta para que realice una cierta acción antes de iniciar. Si nosotros requerimos que se encienda un LED al iniciar o que inicialice un cierto periférico o que inicialice tal vez una cierta memoria o un dispositivo, pues nosotros podemos utilizarlo sin problemas. Podemos inicializarlo sin problemas para que inicialice antes de todo si es necesario. Una vez hecho esto, por ejemplo, en este ejemplo nosotros no lo utilizamos, suele ser raro que nosotros requeramos un tipo de cosas, pero puede llegar a pasar. El siguiente archivo es el mpconfig. En lo personal, como yo lo configuro o como yo hago la configuración, primero me voy a pins.c. Este pins.c es el archivo que nos va a permitir definir cómo vamos a mandar llamar cada uno de nuestros pines. En Arduino, por ejemplo, siempre también existe esta parte que se llaman variantes. Si alguien ha utilizado este tipo de, ha creado una variante para Arduino, va a poder,
verlo muy similar si ya he creado variantes para Arduino. Pero si no, es muy sencillo. Básicamente nosotros definimos, o bueno, el pin.c define esta pues array, se podría decir, esta tabla, en la que nosotros colocamos cada uno de los pines y cómo se va a mandar llamar. Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí que es el D2, que es el MPQSRTR D2. Ese pin es el D2 básicamente, y yo lo defino físicamente en mi microcontrolador como el PA2, como en el puerto A en el pin 2. Yo puedo definir, por ejemplo, el D6 en el PA06 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, también podemos encontrar definiciones como tipo la de LED, que esto es muy común en tarjetas Arduino, que tenemos un LED para Blink. Y por ejemplo, yo aquí te defino como un LED. Cuando yo lo utilizo en CircuitPython, en alguno de los IDEs de CircuitPython que existen, o si lo utilizo directamente en terminal, yo voy a poderlo mandar llamar este pin como LED básicamente, y en mi esquemático es el PA14. También tenemos nombres para SDA, para SSL, para SSK, en este caso MOSI y MISO, y también podemos configurar la parte del CPI. Esta tarjeta, por ejemplo, en específico, no tiene un puerto serial, si se dan cuenta, pero bueno, pueden checar algunos otros ejemplos dentro de las tarjetas que se encuentran por aquí. Y dependiendo, por ejemplo, la Metro M4 es un SAMD21, y aquí se dan cuenta, por ejemplo, está RX y TX, que es para la comunicación serial. Y básicamente cada uno de los pines que tengamos lo vamos a ir definiendo conforme el pin que le corresponda. Esto lo definiremos nosotros dependiendo de nuestra tarjeta, definiremos si es el pin 1, si es el pin 2, si es el pin 3, dependiendo cada uno. Y como hayamos configurado los puertos de serial y SPI y serial y I2C. Una vez teniendo esto, es muy sencillo, no hay más que modificar. Normalmente nosotros agregamos algunos comentarios del lado derecho para que también, si hay un usuario que quiere modificar este tipo de archivos, pues sepa qué es lo que estamos configurando en cada uno de ellos. Una vez hecho esto, nosotros podemos, por ejemplo, ir al archivo mpconfigboard.mk, que este archivo básicamente nos habla de la información que el dispositivo va a proporcionar una vez que es conectado a nuestra computadora. Aquí vamos a encontrar el USB Vendor ID y el PID, que estos son pues bueno, los identificadores del dispositivo USB a la hora de utilizarlo. Nosotros en lo personal utilizamos códigos de USB de PIC-codes, que son Vendors ID para hardware libre, pero bueno, si su empresa cuenta con un PID o un Vendor ID de USB, ustedes podrían colocarlo. Actualmente también, a lo que he sabido, CircuitPython, la comunidad CircuitPython y Adafruit proporciona algunos Vendors ID de USB de manera gratuita al momento de solicitarlos en el repositorio. Esto no estoy 100% seguro, pero bueno, he visto algunos issues y algunos pull requests solicitándolo. Entonces, para más información, pues pueden entrar al repositorio de CircuitPython. Esto es como va a aparecer. También proporcionamos el USB Product, que en este caso es SF Copycat, quien manufactura, que en este caso es Electronic Arts, y también el chip y la variante del chip y la familia del chip. En este caso, nuestra versión es un SAMD21E18, también hay un SAMD21G18, por ejemplo, y pertenece a la familia SAMD21. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la familia de SAMD51, a un ejemplo de SAMD51, ustedes van a ver que aquí dice chip variante SAMD51J19 y la familia es un SAMD51. Entonces, esto dependiendo de la familia que estemos utilizando es como se va a configurar. Una vez hecha esta parte, también podemos configurar si el dispositivo tiene una CPI flash o no la tiene. En este caso, este dispositivo, como les comentaba, tiene una memoria externa flash, que es la GD25Q16, que les había comentado anteriormente. Nosotros la tenemos que dar de alta aquí con los valores de 1, y le estamos indicando a CircuitPython qué tipo de memoria es la que va a detectar. Una vez hecho esto, pues bueno, CircuitPython la va a detectar completamente, y vamos a poder trabajar con ella e instalar las bibliotecas de CircuitPython. Por último, el archivo de mpconfigboard, que básicamente es un archivo de configuración para
eh, la información que se va a proporcionar CircuitPython también y cómo va a estar configurados ciertos pines. En esta parte configuramos incluso pines que CircuitPython debe de ignorar o que no debe de tomar en cuenta o que no debe de utilizar. Normalmente los pines que van por default, por ejemplo, en la familia de SAMD21 y en la familia de SAMD51, es que debe de ignorar los pines del USB. Estos pines, al ser ignorados, no va a tratar de configurarlos y los va a dejar como un USB. Nosotros podemos configurar también cuáles son los pines de comunicación SPI de la memoria flash. Porque, bueno, le hemos dicho a nuestro CircuitPython que tiene un cierto tipo de memoria, pero tenemos que decirle por qué periféricos o por qué pines se va a comunicar. Este tipo de archivo, pues bueno, ya hay algunos pines que, bueno, se pueden ignorar completamente y que CircuitPython va a ignorar de manera de default. Algo a tener en cuenta a la hora de ignorar un pin es que es muy común que luego puede pasar que nosotros tal vez normalmente podemos copiar una configuración de otra tarjeta y se ignora un pin que sí estamos utilizando. Entonces ese pin no funciona correctamente. Un error común es que, bueno, pasa eso y pues bueno, checar nada más nuestra lista de pines ignorados y se solucionará el problema sin ninguna otra complicación. Una vez hecho esto, pues bueno, básicamente como hayamos nombrado nuestra carpeta, vamos a compilar nuestra versión de CircuitPython. Simple y sencillamente vamos a ejecutar los comandos que les había mencionado anteriormente. No lo haré ahorita porque bueno, sería bastante tardado y casi se nos termina el tiempo, pero básicamente sería ejecutar los comandos de compilación para nuestra tarjeta con el nombre de la carpeta donde tenemos nuestros archivos. Eso es como vamos a mandar llamar nuestro archivo completamente, bueno, o nuestro archivo de configuración. Casi para concluir, una vez hecho esto, les vuelvo a presentar mi presentación. Déjenme nada más, acá está. Y bueno, voy a presentarles algunos ejemplos de tarjetas que se han hecho con CircuitPython y con algunos de los microcontroladores que mencioné anteriormente. Nada más para dar una idea, una de ellas es, por ejemplo, la parte de Miao Miao que les mencionaba. Este Miao Miao es una tarjeta con SAMD21 que aprovecha las capacidades capacitivas de este microcontrolador para crear interfaces interactivas. Básicamente es una versión o una opción a MakeMake de manera capacitiva y que bueno, fue de la primera tarjeta que nosotros portamos a CircuitPython. Otro de ellos, por ejemplo, de Adafruit es el H-Batch, que este es un batch que se utiliza para hacer aplicaciones de Machine Learning. Este tiene un SAMD51, que también pueden encontrarlo en circuitpython.org y pueden incluso utilizarlo con otras herramientas que no me he mencionado, pero por ejemplo con MakeCode, que es un lenguaje de programación por bloques, que eso también es soportado por Miao Miao y las familias de SAMD51. Otro ejemplo para STM32 es el STM32F4. Este es el Black Pill, que es una versión mejorada del famoso Blue Pill, que es una tarjeta china muy utilizada y muy común, que fue mejorada y que trae un puerto USB tipo C y que soporta CircuitPython actualmente y que pues bueno, en lo personal se me hace muy padre que lo hayan mejorado porque había varias deficiencias en la Blue Pill, luego nos encontramos con cosas que tienes que puentear o hacer. Entonces este es un ejemplo de cómo se utiliza con STM32 y que está disponible también en circuitpython.org. Un ejemplo también para la familia de MX10 o 1011, esta es la Fader M7, que esta es una tarjeta prototipo que no ha salido, que en algún momento anunció Adafruit, pero que no ha salido al mercado, y que bueno, por ahí también tiene Arturo 182, si no me recuerdo, también un prototipo de este tipo similar. Actualmente CircuitPython ya compila este tipo de microcontroladores, pero las tarjetas no han salido. Al parecer ha habido algunas complicaciones, pero este es un ejemplo también de cómo utilizarlo con la familia de M7. Otra tarjeta que recientemente lanzamos nosotros es la Bus Wi-Fi. Esta es la primera tarjeta con SP32S2 que nosotros lanzamos y que aprovecha que
CircuitPython ha agregado el soporte para SP32S2, que es la nueva variante de la familia de SP32 y que actualmente ya está disponible. Es en un formato FADER. La diferencia entre el SP32 y el SP32C2 básicamente es que, por ejemplo, esta tarjeta ya no tiene Bluetooth, pero tiene una mayor velocidad, tiene más herramientas de encriptación y bueno, tiene unas cuantas mejoras en cuanto a consumo también. Además de que tiene USB nativo, ya no utiliza un convertidor USB serial. Otro hardware que también utiliza un SAMD 51, si mal recuerdo, o NRF, es el Open Hardware Summit, que es el batch que se tenía contemplado para la reunión de la sesión de hardware libre, que se hace año con año. Este trae una pantalla, por ejemplo, si lo pueden ver, trae algunos sensores de presión, temperatura y humedad, y de colores. También lo pueden ver y es completamente hardware libre. Otro que nosotros utilizamos es el USB Stick, que este es un dispositivo para LoRa. Este es un dispositivo que utilizamos para snifear o para monitorear redes LoRa o LoRaWAN y que también soporta CircuitPython y pertenece a la familia del SAMD21. El NFC Copy, que es el que estábamos revisando, esta es la primera tarjeta de seguridad que soporta CircuitPython. Esta es una tarjeta con la que se hacen pruebas de penetración para sistemas de pagos en NFC, con NFC y con tarjetas magnéticas. Y esta es la primera tarjeta de su tipo de seguridad que utiliza CircuitPython. De hecho, cuando lo lanzamos, pues bueno, pusimos a Blinka, la mascota de CircuitPython, como toda una hacker, porque bueno, es la primera tarjeta y esperemos que más tarjetas se vayan agregando a CircuitPython. Y bueno, este es un spoiler completamente. Esta es una nueva tarjeta que vamos a lanzar nosotros, que es la BAS-BLE. Esta es una tarjeta con NRF 52840. Como les mencionaba, este es un encapsulado distinto, si dan cuenta al que hemos visto en la primera foto. Este es un encapsulado que se puede soldar de una manera más sencilla, que tiene una certificación FCC ya, el módulo tal cual, y que, bueno, soporta un formato FADER y es utiliza un puerto USB-C con cargador de batería. Esta tarjeta va a estar disponible a partir del 21 de septiembre para que también ustedes puedan utilizarlo junto con CircuitPython y es Bluetooth. Esta tarjeta es básicamente la estamos anunciando en este evento y bueno, va a salir dentro de 2 semanas aproximadamente. El 21 de septiembre está disponible. Y bueno, sería todo de mi parte. No sé si por ahí existen algunas preguntas. Creo que sí había visto. Tratar de resolverlas. Por acá, a mí con los Amiga 328, rapidito se me acaban los recursos con un par de librerías. Súper recomendado para pasarse a SAMD 21. Sí, por acá está. La personal a mí sí me gusta esta parte. Bueno, no sé si alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia. Si no, pues sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Voy a dejar el link de la presentación aquí para la parte de los organizadores de día de CircuitPython para que la puedan ver, para que puedan acceder a los links. Y pues bueno, agradecerles por la invitación. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día de CircuitPython y esperemos que empiecen a crear hardware para CircuitPython y a utilizarlo.